amigos de Entre Voces, hoy estamos con Eduardo Darriant. Él es politólogo y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en el país, esta crisis que parece no querer dejarnos nunca. Eduardo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola Enrique, no, muchas gracias a ustedes por el interés. En medio de esta crisis, está sonando mucho, y usted lo habrá escuchado seguramente, esta idea de que se vayan todos. Claro, se entiende desde la indignación ciudadana, desde el hartazgo, etcétera, ¿no? Eh, Más allá de que los actores involucrados quieran o no quieran dar este paso al costado, como quiera usted llamarlo, la idea es que la convocatoria a nuevas elecciones sería una posible respuesta a la crisis. Mi primera pregunta sería esta: ¿usted cree que es realmente una solución o, dadas las circunstancias que atravesamos, estructurales, institucionales, etcétera, sería un poco más de lo mismo que estamos viviendo ahora? A ver, primero para contestar a tu pregunta, creo que con todo lo que se está viendo, y me molesta menos ya la posibilidad de un adelanto de elecciones. Ya te voy a explicar por qué. Que le molesta menos, me Pero dijo, ¿no? sí, me molesta ya menos de lo que hace unos meses uno diría, pues, ¿para qué adelanto de elecciones si recién estamos comenzando, ¿no? Pero creo que hay que ser muy conscientes que un adelanto de elecciones es muy probable que te arroje un sistema bastante similar, con partidos débiles donde se han colado un montón de intereses particulares que hacen campaña, intereses ilegales, con élites empresariales, sindicales, alejadas de la política o debilitadas en el país, ¿no? Pues es muy difícil que tengas un Congreso, como de alguna manera era el del 2001, 2006, sin ser una maravilla, ojo, ¿no? Nadie cree que esos congresos son una maravilla, pero que tenías un número suficiente de políticos mirando el mediano plazo, desde sus diferentes posiciones ideológicas, con capacidad de darse cuenta que hay temas que pueden hacerle daño al país, y con un poquito de interés en algunas reformas, en algunas cosas, algunos límites mínimos. Eh, yo creo que lo que tenemos ahora es un debilitamiento mayor de esos partidos, que se suma a unas leyes de agresión nuclear que se inauguraron en el 2016-2017 con la vacancia, la confianza. Entonces creo que a ese mix pues le has echado esta pelea ideológica con un partido como Perú Libre, pues radical, duro, leninista, y al mismo tiempo, a pesar de todo ese contenido dogmático, pues que anda buscando puestitos de trabajo y meter a su gente, es lo peor de la izquierda latinoamericana, digamos, ¿no? Dogmático y al mismo tiempo criollazo y patrimonialista, ¿no? Ajá. Por otro lado, tienes esa derecha que se dio en segunda vuelta, que vimos que ya ha logrado tener una posición muy fuerte en Lima. Entonces, a ese debilitamiento de partidos, a esos intereses ilegales, le pones encima esta polarización, pues la cosa es muy fea. Y es muy probable que si vuelves a tener elecciones, muchos de estos actores se vuelvan a dar. Y yo no comparto esto que escucho con mucha frecuencia de decir que adelanto de elecciones es iluso, porque hay que hacerlo con una reforma política. La pregunta es, ¿quién va a hacer esa reforma política? ¿No? O sea, Bueno, tendrían que estos hacerlas las que estén actores... acá, digamos. Sí. Exacto, es un tema de las instituciones, digamos. Las instituciones no surgen y se vuelven buenas, como le gusta decir a algunos, de la nada. Tienen que ver quién las crea y quién las ejerce, ¿no? Quién las interpreta y quién las usa. La institución más linda, que uno diría, esto es maravilloso porque permite que en Suecia las cosas vayan bien, muchas veces perdemos de vista que en Suecia, para que eso pasara, hubo una serie de precondiciones que llevaron a empujarla y hacerla valer. En el Perú estamos llenos de reglas bonitas y que al final en su interpretación real, pues no se cumple. Entonces, cuando te dicen con una reforma, solo adelante elecciones, pero con reforma política, uno diría, ¿quiénes van a hacer esa reforma política? Y finalmente, ¿qué tanto impacto va a tener una reforma política? Hay En tan cosas que a mí poco me encantarían, tiempo, ¿no? claro. A mí me encantaría, Senado, ¿no? Por ejemplo, me parece que eso ayudaría, además, a dar una ruta de escape a los que hoy por hoy tendrían que dejar el Congreso. Creo que es bueno, además, porque permite ponderar intereses Ajá. muy diversos entre intereses muy diversos en disputa, ¿no?
Eh, eh, También podríamos pensar en algo, a mí, por ejemplo, me parece que una norma muy mala es la que prohíbe la reelección, porque te estás tirando abajo Quiero precisamente a decir, los políticos que hacen carrera, ¿no? hay cosas por cambiar, pero claro, es verdad, tendrían que hacer lo que están ahora y es poco probable que quieran hacerlo, digamos. Creo que cuando tú dices, qué ilusos los que plantean adelante elecciones, habría que hacerlo solo con reforma política, yo creo que seguimos en el mismo bucle, ¿no? No es, Mm. eso tampoco va a pasar, ¿no? No hay una sociedad civil con la capacidad de presión y organizada para asegurar elecciones con una mayor apertura, ¿no? Están los partidos que están. Y sin embargo me dijo al Dicho inicio todo que, esto, sin embargo, claro, dicho a eso todo, iba, a eso iba. Sin sí, embargo me dijo al inicio que cada vez le molestaba menos la idea. dicho todo esto, creo que lo que estamos viendo en este momento es una degradación institucional brutal por un presidente que carece de los fundamentos mínimos para gobernar. En el Congreso se da la mano de este partido patrimonialista, eh, esta forma de ver la política de Castillo, de los amigos, los paisanos, Compadres. el que me apoya, el que no me Mm. apoya, ¿no? Una pésima elección de ministros, con algunas excepciones, pero pésima en general, cuando ya se cuela temas de corrupción, o aunque no fueran de corrupción, de destrucción estatal, ¿no? Eh, y por el lado del Congreso tienes bancadas enteras que le entran a lo mismo, que están utilizando su poder y sus votos para entrar en el mismo tipo de relación con el presidente, que no les interesa la reforma del servicio civil a ninguno de los dos, que se pueden tirar atrás la reforma universitaria en alianza con unas visiones pues limitadas y a veces grandilocuentes de lo que es el darle más poder a los rectores contra lo que hace la ley ahora, que es controlar algunos temas diversos, ¿no? Que están apoyando, por ejemplo, eliminar la edad de jubilación de las universidades, que eso te lleva pues a estos cogollos de poder concentrados, que no le hacen nada al tema de transporte, sino más bien todo lo contrario, apoyas. No es solamente pues un tema de decir, bueno, esperemos 5 años y ya pasará, estamos viendo un proceso acelerado de destrucción estatal. Las pocas cosas que entraban en combate con otras tendencias que se dan en el Perú yo no creo que alguna gente dice, no, el país es informal y el Congreso es informal, se representa. Eso no es cierto. Por supuesto que hay un país informal, por supuesto que hay intereses de cierto tipo, por supuesto que hay que entenderlos también, ¿no? Hay que ver porque para cualquier reforma tienes que entenderlos. Mm. Pero lo que ha pasado en el Perú es que la política sobrerepresenta esos intereses Entiendo. y más bien ha acabado con espacios sanos de construcción estatal, de mejoras burocráticas, que hoy por hoy creo que 5 años de esto pues sería un desastre, ¿no? Lo que usted Entonces, me está en esa diciendo, perspectiva, sí, no me disculpe, molesta tanto, ¿no? disculpe, entonces lo que usted más o menos me parece sugerir es que esta degradación estatal podría detenerse con nuevas elecciones, una especie de freno de emergencia. Podría, no, es más pesimista que eso, ¿no? Creo que hay un mayor número de votantes que se ha dado cuenta que algunos partidos y algunos líderes sí podrían representar algunas de esas agendas que se han politizado por oposición. La mayoría de encuestas muestra que una serie de temas la gente reconoce y reacciona a pesar de sus intereses, dejadez, de que no me interesa, no confío, alta desconfianza, que hay que hacer algo en algunos temas. Entonces, una nueva campaña donde algunos líderes, primero, no jueguen a fragmentarse todos y a irse cada uno por su lado, ¿no? Porque acá en el sueño del Perú, ahora como puedes llegar a segunda vuelta con Con, 12%, 13%, es el reino de la fragmentación. Segundo, que tienes que tener una capacidad pues, de construir agendas que también respondan a estas inquietudes que están pues, muy a flor de piel, ¿no? No es solamente ponerte en abstracto a decir están destruyendo el Estado, no tienes que explicar, discutir cómo puede cambiar una política y cómo puede ser diferente. Creo que en esas condiciones unas nuevas elecciones donde se han politizado algunos de estos temas podrían ser aprovechados por ya sea agrupaciones existentes o líderes políticos que tienen que tomar decisiones claras sobre su futuro, en qué lado están. Para no dejarlo en el aire, no te digo, pues yo creo que Mesías Guevara en Acción Popular tiene que comenzar a pensar, ¿soy parte o cercano a esto que veo, a los Merino, a este tipo de liderazgos, o tendré que pensar eventualmente pues
En asumir el propio. En el partido propio, o sumarme a otro, o sumarme a una alianza grande. Francisco Sagasti ya no va a candidatear al presidente, ¿no? O sea, yo creo que él mismo ya ha dicho que no. Pero ¿cómo podría colaborar desde el Congreso, por decir, ¿no? Y cómo podría jalar a personas sobre las cuales haya todavía cierta confianza pública. Ok, ahora... El presidente regional de Cusco, digamos, una persona que está iniciando su carrera en una región compleja, pues de repente digo esto y en unos meses me arrepiento de haberlo dicho, pero por lo menos por lo que se conoce, por lo que se ve, parece una persona con real vocación política, bueno, que traiga esos intereses de la centralización a alguno de los grupos existentes. Mira, Juntos por el Perú en este momento yo creo que está en una línea de suicidio al haberse subordinado a Castillo. ¿De qué manera puede reconstruir algo ahí? Incluso, mira, porque muchos ponen a la derecha en el mismo bloque, la derecha dura, porque están actuando en el mismo bloque. En algún momento alguien tiene que darse cuenta que hay un espacio para una derecha diferente y, de nuevo, armar alianzas, puede ser por el PPC, puede ser por una nueva conformación de algún grupo, no lo sé, y mostrar que puedes jalar a gente que en Lima, regiones, sigan líneas de derecha, pero sin ser parte de esta pues, conspiración macartista, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué me asusta menos unas nuevas elecciones? Porque creo que estamos yendo a un proceso de deterioro institucional muy grande, donde se van a acrecentar el poder de estas, ni siquiera son partidos extremistas, ¿no? Sino pequeñas mafias, intereses ilegales, destructivos, y creo que al haberse politizado, pues unas nuevas elecciones tal vez podrían dar lugar a que, ojalá en el próximo Congreso, no te digo que ganen, pero por lo menos que haya unos 30, 40 congresistas capaces de cruzar el pasillo y darse cuenta que hay temas en los cuales hay un interés nacional que hay que defender. Hoy eso no hay. Yo no por eso las nuevas elecciones serían algo así como el freno de mano de esta degradación pero no porque crea que va a haber un gran cambio. De repente pues terminamos con un presidente menos incompetente, pero no necesariamente pues un presidente que mucho gane mejor. la legitimidad que necesitaríamos, ¿no? Pero creo que podríamos tener algunas mayores bancadas, porque ya en un momento yo ya la defensa de, bueno, es lo que hay, y hay que esperar 5 años porque puede venir algo peor. Cada semana que pasa uno se encuentra algo peor, ¿no? Se encuentra más destrucción estatal, más incapacidad, indicios de corrupción. Sí. Entonces ya hace 5 meses me hubiese dicho elecciones anticipadas, te hubiese dicho de ninguna manera, creo que todavía no es el momento. Hoy tengo otra perspectiva. Ahora, comprendo su análisis, pero no supone también confiar demasiado en la buena voluntad de los actores. Quiero decir, para que eso ocurra tendría que renunciar Castillo, ya dijo que no lo va a hacer, tendría que renunciar Dina Boluarte, y quien asuma en el Congreso, para que convoque elecciones, tendría que hacer elecciones generales, no solo presidenciales. Hay un debate sobre ese tema. Digamos, también se depende demasiado de la buena voluntad de quienes hoy ejercen esos cargos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por eso he partido a decir que es un escenario que no es que vaya a ser para nada fácil, ¿no? O sea, no, el que se vayan todos, o el que presupone pues que haya capacidad de hacer esa... Todavía yo veo gente en el Congreso que cree que si se va Castillo ellos se pueden quedar, ¿no? O sea, si algo queda claro es que algo que está siendo detestado más que Castillo son ellos, ¿no? Por todas estas cosas que se ven en el Congreso, y además interesante, sin ninguna capacidad de reacción, ¿no? No pueden decir, mentira, he levantado esta agenda, o voy a detener esta otra, o vamos a investigar esto con ninguna capacidad de reacción. Es casi como una alianza por perseverar en la pelea con la opinión pública. De nuevo, porque hay grupos de interés poderosos, pequeños, que influyen directamente en que estas personas estén tranquilas y hay también un interés personal. Ahora, no, por supuesto, pues, o sea, tú me has preguntado qué me parecería una gran elección, te he dicho que sí. Ahora, la otra pregunta que me podrías hacer, ¿cómo podríamos llegar a...? Y ahí sí creo, sin embargo, que la inestabilidad que se vive hoy en día te hace pensar, sí, hay una especie de pacto de mediocridad para que no nos vayamos todos, ¿no? Se puede dar y se puede mantener, pero también hemos visto que es un presidente profundamente vulnerable, ¿no? Que a pesar de la cerrazón, ¿no?, de Cerrón y su grupo, imaginemos qué pasa si es que hay pues un escándalo
directo de corrupción, que además hemos visto que ha sido capaz de estar bien cerca de que le pase algo de ese tipo, ¿no? Imaginemos que en algún momento se descubren pues, que estas acciones de la policía que van contra derechos básicos, de temas de inmigración u otras, golpea, ¿qué cosa? Juntos por el Perú va a apoyar algo como eso. No, Acción Popular. claramente la situación podría desmejorar en el futuro y las condiciones podrían darse para un nuevo proceso electoral. Creo que eso está dentro de las posibilidades. Yo me refería a que si dependemos de la buena voluntad de ellos, en realidad no veo mucho. No, eso no va a pasar, porque además creo que ahora se suma el tema de corrupción. Hemos visto que hay personas en Ejecutivo y Congreso con serias sospechas de corrupción. Si tú sueltas el poder, probablemente las investigaciones avancen más fácil y sean más probable encontrar algo, ¿no? Entonces Ok, se ve entonces, difícil que pueda llegar a eso, ¿no? entonces, mientras se llega a eso, si es que se llegara, ¿qué podemos o qué se puede hacer? Creo que eso es un poco Yo creo que es una suma, la duda que carcome no, yo creo que es una suma de debilidades que hay que agarrarlas todas y alinearlas en la dirección de presión. Primero, desde los espacios de sociedad civil, algunos partidos políticos en formación, es importante incidir no tanto en los duros, te diría, Perú libre, sino en aquellos que tienen una línea que quieren mantener y sacar, ¿no? Yo creo que hay que incidir en congresistas que se la deben jugar un poco más sobre el futuro de sus organizaciones. Yo creo que Juntos por el Perú es un caso clave. Yo creo que pierden mucho siendo subordinados o defensores de Castillo, eh, y metiéndose en temas en los que claramente solo tienen que perder. Por ejemplo, me parece bien las reacciones de Ruth Luque en las últimas semanas, digamos, ¿no? Que marca una línea propia, ¿no? aunque le han criticado demasiado en su partido, ¿no? Bueno, pero es lo que les conviene electoralmente, pues es que son partidos que se han quedado a veces atrapados en ideologías o en el peor de en el mejor de los casos en ideologías y visiones, y en el peor de los casos en estar cerca al poder, ¿no? Ya ni que te digo, pues somos Perú, buena parte de Acción Popular, ¿no? Están claramente atrapados en ¿qué tanto me acerco al Ejecutivo? ¿Qué tanto estoy acá? No están pensando en el mediano plazo, de cómo va a quedar mi partido después de esto, en parte por lo que hemos conversado al inicio de esta debilidad partidaria, ¿no? Mm. También decir que hay algo que creo que es muy importante para que contribuya a sumar estas pequeñas fuerzas, ¿no? Y a rectificar y a mirar de otra manera, es que queda claro que en la elección que venga va a haber un bloque de derecha dura, ¿no? El fujimorismo ha optado por competir en dureza con Renovación Popular. Personalmente creo que el fujimorismo hace tiempo tenía rutas de salida, no te digo para ser un partido democrático como nos gustaría, de derecha democrática, ni mucho menos, pero no es su esencia hacer Renovación Popular, ¿no? Y sin embargo está jugando a hacer eso. Creo que es un error, pero va a haber un partido así, sea el Fujimorismo, sea Renovación Popular, en las elecciones municipales, en lo que viene ahora, va a estar presente, ¿no? Entonces, también debería motivar a las derechas, centro-izquierda, De acuerdo. ¿no? Hablaba Sí. con Steven Levitsky hace poco Uh-huh. y me decía algo que me dejó pensando. Quienes se dedican a estudiar el colapso de las democracias, bueno, y él es uno, no ven en Perú las condiciones propias para una situación de esa naturaleza. Y sin embargo, la democracia peruana pues está bajo ataque. ¿Es posible, según usted, identificar algunas razones de fondo para ello? No, a ver, yo creo que lo que tienes en el Perú es que poco a poco, si tú ves de 2001 en adelante, la política se ha convertido más en un campo que sobre representa intereses pequeños, las personas han perdido mucha fe en el sistema, el éxito económico y el optimismo económico, que, ojo, no es algo a minimizar, ¿no? Hemos aprendido que es fácil destruir incluso eso, pero no fue de la mano con un reconocimiento de la necesidad, pues, de fortalecer Estado, de tener... no es solo construir carreteras. Si tú ves la construcción de carreteras en el Perú es impresionante, es brutal. Pero no podemos resolver temas básicos como temas de propiedad de tierras, de acceso a la salud, de mejoras en este... Se me ha ido la idea porque la tenía en la cabeza.
Seguridad. Seguridad, informalidad, ¿no? La gente no tiene por qué sentirse cercana al Estado porque casi que el Estado No les da no es nada. parte de su vida, ¿no? No, eh, temas de diferentes temas que en la región, además, para que no digan nada, que está soñando con Suecia, Suiza. No, en toda la región y en buena parte de la región, el boom de recursos que hemos vivido en los primeros años del siglo sirvió para construir mayores vínculos entre la población y el Estado, servicios, una idea pues de ciudadanía que hace que cuando ya tengas buenos servicios estés atento para que no te los rebajen, no te los degraden. Aquí nos quedamos mucho en el cemento, la construcción, la economía va bien, por supuesto, aumento de trabajo, aumento de algunos indicadores importantes. No hay que, eso, yo siempre digo, eso no hay que minimizarlo, porque eso también se puede caer, ¿correcto? Pero todo eso sumado te lleva a la política actual, donde yo creo que el mayor riesgo de la democracia es un sistema de partidos que gane quien gane, así sea pues una persona de Estado, respetable, lo que quieras, va a tener que lidiar con un Congreso cargado de estos pequeños intereses, como repito, sobre representados, porque se meten en los partidos y son los que tienen más plata para hacer campaña y son los que guían las decisiones de estas personas, y tengas una democracia de bajísima calidad, ¿no? Donde se naturalice la idea que el Estado no sirve para nada, que la corrupción, ya no la gran corrupción que hemos visto, que es de por sí mala, sino esa, y además una corrupción mucho más menuda, campea, porque no te olvides que cuando el tramposo y el corrupto huele que se están tolerando conductas, crecen, crecen. Algo que había logrado el Perú es que había cierto miedo a las investigaciones, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, esta nota que han sacado hace poco en el comercio sobre los paraderos y la forma como se manejan, te das cuenta que eso ha estado ahí antes, sí, pero ahora está potenciado. Es como decir, nadie nos está mirando, nadie nos va a controlar. A los buenos policías los hemos sacado, a los que quedan los vamos a arrimar. Lo que importa es la fidelidad al jefe, a la política, a Dios meritocracia. Y de nuevo, alguien dirá, no, pero la policía siempre ha sido así. Mentira. Hay momentos internos de la policía, cambios internos en muchas esferas que te decían, hay una pelea, hay un conflicto. Si desde arriba tú ahora le das la razón al lado malo del conflicto, pues lo que estás haciendo es más y más destrucción estatal. Y esta política, en este momento yo creo que está en esas condiciones. Si esto sigue así, probablemente la siguiente elección arroje quizá un presidente pues menos incompetente, pero que va a tener mucho más que reconstruir. O mucho ¿No? En este más, librito que... o alguien extremista directamente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero ahí sí es algo que es interesante lo que mencionabas, ¿no? Es que algo interesante es que en el Perú hasta los extremismos se han vuelto... No nos entusiasmamos con esos extremismos que tenemos ahora. No es como decir, el sueño de la derecha, ¿no? Voy a ir y voy a poner mano dura y voy a abrir proyectos mineros y voy a acabar con el conflicto del corredor minero, con el principio de autoridad. Pero mucha gente lo ve y algunos están opuestos directamente a la idea, otros lo ven como diciendo, no vas a hacer nada de eso, además que tú eres un limeño que no entiende lo que está pasando en el Perú, 13%, ¿no? Vladimir Cerrón, el pueblo ha dicho, vamos a traer mucha gente, mira, y dice, pues otro presidente regional con acusaciones de corrupción o condenado, y la gente que lo rodea toda quiere la democratización vendida como ahora vamos a acceder a los puestos, puede ser atractiva a un grupo, pero no es atractiva para una buena parte de la población que primero no vive del Estado y que al revés tiene una visión muy crítica de los que han estado por el Estado, sea de la condición social que sea. Entonces, por ahora ese escenario de el gran líder conservador que pueda imponer y extremista, me parece que no es transforme. Pero generalmente eso surge cuando no, por el lado que no lo ves, pues, ¿no? Uno está esperando a Hitler, uno está esperando a Stalin, ¿no? Pero puede surgirte un pragmático, Bukele, por ejemplo, ¿no? Que da precisamente, que engancha con este sentimiento de voy a hacer cosas que te interesan, fáciles, rápidas, una erupción de popularidad con 25% y el resto fragmentado te da una bancada grande, ya puedes ir más en una dirección de un líder más plebiscitario o autoritario, ¿no? O sea, no voy a ser tan loco desde el Perú negar algo así. O sea, por la debilidad y fragmentación se puede dar. Pero hoy por hoy los monstruos que nos señalan las partes en conflicto
yo veo más limitaciones que capacidades, ¿no? Vladimir Cerrón lo veo una persona que le falta, pues, no está bien esta cosa rara de que se cree, pues, Lenin, ¿no? El Lenin en su discurso, a la par que está rodeado de dudas, acusaciones, condenas, y los amigos que todos cargan, pues, su propia mochila. Y por el lado de Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori, también cargan con un altísimo desprestigio. ¿Qué hubiese pasado, imagínate si Keiko nombraba el tipo de ministros que ha nombrado Castillo en algunos sectores? Ahí sí se hubiese activado un sector ciudadano, creo, mucho más amplio, ¿no? Y eso nos debería hacer reflexionar. ¿Cuánto de este antifujimorismo, por un lado, es pro democracia, pro instituciones, pro profesionalismo del Estado, y cuánto es más anti, ¿no? No está cargado de estos otros valores? Yo creo que ese es uno de los retos a construir, si se quiere, es que nos debería molestar esos ministros, sea quien sea que gobierne, ¿no? O, perdón, ¿qué hubiese pasado si el secretario de Palacio de Keiko Fujimori le encontraba $20,000 en el baño? ¿No? Entiendo el punto de la movilización, lo comparto. Ahora, uno ve las encuestas y claramente la gente desaprueba al gobierno, ¿no? Digamos, hay un castigo, ¿no? No, hay un castigo que en otros lugares podría dar lugar a una capitalización de Eh, partidos que se planten contra ese castigo, ¿no? Yo creo que algo de eso está pasando con el Partido Morado, que ha logrado sacar su liderazgo anterior, que creo que pues mostró su agotamiento, digamos, y estamos viendo que se está construyendo con 3 congresistas, que a cada uno le gusta más uno que otro, ¿no? Hay gente que está un poquito más para allá, le gusta Mala, que está más para acá, le gusta Suselo. A mí me parece que el papel de Flor Pablo está siendo muy importante en la defensa de reformas, digamos. Yo creo que están capitalizando, ojalá que eso se vea en elecciones regionales y que logren romper lo que creo que es hasta ahora ideas muy para Lima, ¿no? O sea, creo que es necesario justamente salir más allá. Creo que también podría comenzar a capitalizar un sector de Juntos por el Perú si entienden bien esta diferencia entre no ser de la derecha y todo lo demás, a la par que puede ser crítico de este gobierno, porque si no está cediendo una de las principales banderas de esa izquierda, que es el tema anticorrupción, ¿no? la, Y bueno, en Acción Popular creo que hay un movimiento interno que debería también poder reaccionar. Yo, a pesar de que todo el mundo me dice que hablar de Acción Popular es iluso después de lo que hemos visto con Merino, lo que hemos visto, yo sí creo que en Acción Popular hay sectores todavía que pelean en la interna que podrían construir algo mejor. Eh, sí, Queda por preguntarle también a César Acuña cuál es su proyecto, ¿no? Porque hasta ahora creo que su proyecto se está viendo cada vez más centrado en él mismo en otra y cosa, en es algunos correcto. temas que, pues, ¿no? En otra cosa, ¿no? Entonces también queda por preguntar qué pasa ahí. Pero entonces, si hubiesen algunos sectores capaces de capitalizar esto y mostrar con actos que van contra sus propios intereses, en algunos casos, que pueden tener algo diferente de propuesta, podrías tener algunos espacios de resistencia dentro de la política. Mi preocupación es que hoy por hoy, dentro de la política, la resistencia que hay es la polarización, que no es poca cosa, ¿no? Te mantiene ahí en jaque, pero no estamos por debajo de esa polarización, tienes una serie de coincidencias de destrucción estatal, ¿no? De acuerdo. Eduardo, ha sido muy amable por el tiempo dispensado a la República. Le agradezco mucho